Planners, ¿cómo están? Nueva semana, nuevo programa aquí en el canal de YouTube de la Academia para hablar de temas de casos de la vida real, cuando la coordinación entre áreas pues tiene esas oportunidades y debemos resolverlas. Planner, seguimos creciendo, seguimos dando views a los programas y esta semana traemos otro debate, un debate interesante para hablar sobre el proceso de planificación de las capacidades productivas de Planner. Vamos a tener a dos invitados para resolver y discutir este tema cuando necesitamos incluir todos esos parámetros que tiene la planta para hacer la planificación de capacidad, y también desde la planta que cuando le dice planeación que tienes la capacidad disponible, pero a veces eso no es real porque no da todos los litros, todas las cajas, todos los kilos, todos los sacos, para que así podamos decirle a comercial desde planeación realmente pueda atenderte el volumen. Entonces vamos a hablar de todos esos detalles, de todos esos casos de negocio que nos dejan ahí pues a veces con oportunidades, y aquí lo vamos a discutir con dos grandes amigos, dos grandes profesionales con mucha experiencia en los temas para que ustedes sigan siendo mejores planeadores. Recuerden que el beneficio es de ustedes, que ven los canales y confíen en este contenido. Así que sin más preámbulo, pues vamos a darle una cordial bienvenida a Willy Córdoba y a Byron Moya. Amigos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Días, buenas. Quiero, Ahora que la quiero vean. agradecer mucho, amigos, por darme su tiempo valioso para poder hacer este programa y poder llevarlo a esta discusión interesante. Decía en la introducción del programa que vamos a revisar qué tanto pasa cuando planeamos capacidad y cuando tenemos que administrar la capacidad y en vivo en la planta. Entonces, en este esquema de debate, pues Willy, con su experiencia que tiene muchos años llevando planeación y también haciendo gestión con equipos, operaciones, especializado en el tema de supply, va a representar a planeación, específicamente planeación de capacidad. Y Byron, también con muchos años de experiencia manejando plantas, tecnología, manejo de numerosos equipos, implementación de tecnologías en planta, va a representar a producción. Entonces el tópico es Sí, qué pasa cuando esa alineación entre la planificación de la capacidad pues nos hace con la gestión en planta, en manufactura. Entonces vamos a empezar con el primer tópico, amigos. El primer tópico es quisiera que ustedes, como ya con experiencias dadas en estos temas cuando no se alinean, ¿cuál ha sido un caso de experiencia? ¿Cómo a ustedes les ha sucedido esto cuando no se alinean? ¿Y cómo ustedes creen que eso se puede mejorar desde su experiencia? Vamos con planeación primero y después vamos con plan. ¿De acuerdo? Entonces, planeación. ¿Puedes explicar con un caso cuándo ha sido este tema de desconexión y no ha hecho clic y no ha funcionado en tu experiencia? Bueno, casos, bueno, antes que nada, buenas noches con toda la audiencia. Un gusto estar aquí, Ricardo y Byron. Un saludo a la distancia. Bueno, casos muchos, ¿no? Pero la importancia o qué pasa cuando la planificación está desalineada con el tema de capacidad y el tema de producción, básicamente es no entender cuáles son las restricciones del sistema productivo, y no entender esas restricciones del sistema productivo implica tener un plan de producción mal parametrizado. Un poco ya mencionabas eso, Ricardo. Tener una mala parametrización implica tener velocidades incorrectas, no saber o no entender la cantidad de cambios de formatos y limpiezas que se van a generar en función de un determinado mix de producción, no entender o no saber cómo estaría en la subutilización o la utilización de las líneas de producción, y eso a su vez va a conllevar a una baja productividad y por ende a una mala eficiencia, pues, ¿no? Como te decía, casos se me vienen a la mente muchos, pero yo preferiría hablar tal vez de forma general. Arrancar con un mal plan de producción, un mal MPS, que tiene mucho que ver justamente con la planeación de capacidad, implicaría de por sí tener un programa de producción asimismo deficiente, ¿sí? Que inevitablemente generaría mucho caos y mucha anarquía a nivel de piso de producción. Y eso sí también lo he vivido en muchas ocasiones. ¿Qué pasaría con un programa de producción el cual producción no confía? Pues simplemente tendríamos un GAN de producción que a nivel de piso operativo se lo imprimiría, pero al final del día producción terminaría haciendo posiblemente lo que mejor puede hacer durante el turno o los turnos de producción. Y ahí tendríamos noticias como al siguiente día, como adelantamos tal producción, nos quedamos sin materiales para la siguiente orden de producción, tal vez se produjo lo que el mercado no necesita y no se produjo lo que el mercado sí necesitaba, ¿no? Entonces, eso en términos de desalineación es lo que repercutiría, digamos, justamente estar
estar muy desarticulados en términos de planificación de capacidad, producción y planificación en forma general. Muy bien. Entonces, Willy hace mucho énfasis en que toda esa parametrización y lo que no puede ingresar o no es visible para planeación, esos parámetros para ingresar en el plan, pues terminan afectando gravemente en este MPS que vamos a pasar, o el maestro de producción, ¿no? Que vamos a pasar a la planta como tal. Entonces, bien, voy mapeándolo para seguir armando el caso. Byron, desde tu experiencia en la parte como gestor de producción, ¿cómo afecta esta falta de alineación en la ejecución en producción? Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto para mí estar acá con ustedes y compartir un poco de las experiencias que hemos tenido en el mundo de la producción. Y normalmente cuando hay un nuevo lanzamiento o hay un nuevo producto, hay que ir como ajustando las velocidades, las capacidades, los tiempos. Y hay una parte que muchas veces se olvida, ¿no? Se queda un poco de lado, que suele ser todo el tema de limpieza. Especialmente en plantas alimenticias hay un tema fundamental que es la asepsia, las buenas prácticas de manufactura, ya los regímenes de inocuidad y limpieza, y muchas veces los tiempos necesarios para garantizar esa inocuidad, esa limpieza, suelen ser olvidados o no son los necesarios o los suficientes. Y cuando empiezan ya las pruebas, las validaciones microbiológicas de producto y etcétera, suelen aparecer la necesidad de nuevos tiempos de muestreo, tiempos de incremento de tiempos de limpieza o frecuencias diferentes. Y ahí entonces son tiempos valiosos de producción que empiezan a mermarse y obviamente empieza a haber problemas de no dar la capacidad, ¿ya? Esto que te cuento es algo que nos pasó en una planta cuando estuvimos montando equipos de producción, cambiando de tecnología estándar de producción a una tecnología aséptica. Y los tiempos que se habían considerado en el caso de negocio eran menores a la necesidad, ¿ya? Entonces ahí tocó incluso negociar con la gente, con la proveedora de la maquinaria para poder trabajar un poquito más arriba de la velocidad nominal, a pesar de los riesgos que eso implica, pero para aumentar la frecuencia de limpiezas y no hacer una sola limpieza grande durante el turno, sino más bien más limpiezas, pero de una menor duración. Y con eso alcanzar a la capacidad que se necesitaba o que estaba puesta en el caso de negocio para poder cubrir la demanda con ese cambio de tecnología. Esto es algo que te comento, ¿no? Específico cuando Willy comentaba respecto a los tiempos, el tema de calidad muchas veces a veces queda ahí a un lado, y cuando vienen los de calidad y te paran la producción porque no se está cumpliendo ya los parámetros microbiológicos especialmente o los parámetros de limpieza para poder garantizar la inocuidad del producto, vienen los problemas, ¿no? Vienen esa parte de qué pasó en el caso de negocio, no se analizó bien o nos está faltando algo adicional para poder garantizar. Pero bueno, eso es algo de lo que les comento que en un proyecto específico nos pasó al equipo que estábamos al frente de producción, proyectos, mantenimiento y calidad, y en función de buscar, o sea, cómo logramos reparar un poco, se puede decir, ese problema, fue reduciendo o garantizando mayores eficiencias, ¿ya? Al garantizar mayor eficiencia, al reducir desperdicios, logramos garantizar esa capacidad necesaria y garantizar los tiempos de limpieza para garantizar la inocuidad del producto. Eso te puedo comentar. Dice tal cual, ¿no? Los parámetros son tan importantes, o sea, ponerle la atención en los parámetros que vamos a ingresar para hacer la evaluación de capacidad, ¿no? Que incluye, digamos, en el caso tuyo ya en ejecución, darle la vuelta a eso ya es complicado, porque al final si pones un parámetro mal y compras una máquina o una línea que tiene menos capacidad de lo que necesitas, por último compras otra máquina. Pero ¿qué pasa al contrario? Cuando compras un gran equipo, aparentemente con un parámetro de capacidad, y después eso queda subutilizado y ahí es mucho más caro. Ok, bien, excelente. Ahora, el segundo tópico. Yo voy a decir, les voy a pedir a cada uno desde el enfoque de planning y desde el enfoque de producción, cuáles serían esas posibles soluciones para la gestión de capacidad. Ok, producción. ¿Qué crees desde producción debe ponerse como estrategia en la mesa para que esta planeación y gestión de la capacidad funcione mejor? ¿Qué tú crees que ahí se debe hacer? Bueno, lo primero es que el planeador no debe planear desde la oficina, sino bajar a campo. O
sea, tiene que tener una dosis de campo permanente, ¿ya? Para ir aprendiendo, ¿ya? Los puntos importantes de la planta donde pueden generarse lo que hablaba Willy de los cuellos de botella o las restricciones. Pero eso pues hay que irlos mapeando permanentemente porque los procesos son dinámicos y pueden haber nuevas restricciones que están apareciendo. Entonces sí es importante bajar a planta, punto uno ahí. Considero. Sí. Segundo, tenemos que identificar que cada producto ya puede considerarse un SKU diferente con la variación de la presentación que puede tener. Entonces, yo puedo fabricar una botella de una bebida cualquiera, pero tengo un six-pack, un four-pack, tengo un distinto empaque y todos esos cambios le van a dar una distinta velocidad al proceso como tal. Entonces, es importante mapear esas distintas presentaciones también, ¿ya? Algo supremamente importante es el tema de la receta de producción. Garantizar tener una receta estándar y con esa receta estándar garantizar la materia prima, ¿ya? Y garantizar el cumplimiento de los tiempos estándar, ¿no? Y entonces en esa receta debe contemplarse todos los temas asociados a los tiempos de proceso también. ¿Ya? Algo súper importante es identificar la máquina que pone la restricción en ese producto, porque pueden ser distintas máquinas dependiendo del producto, y esa va a ser la velocidad de la línea en ese producto. Es súper importante tener esa claridad o esa distinción como tal, y obviamente los turnos disponibles, la eficiencia mecánica o eficiencia de la línea de producción, ¿ya? Y algo que a veces se nos olvida, la dotación de los servicios industriales y de todos los temas asociados a limpieza de SIPs como tal, ¿no? Eso es súper importante tenerlo claro, porque puedo tener yo lista la línea para producir, pero me falta CO2, me falta la presión de aire adecuada para la máquina, o me falta algún servicio industrial que no está disponible en ese momento. Entonces, súper importante esos temas para tenerlos como premisas para poder hacer una buena y adecuada planificación. Muy bien. Hay un punto clave ahí que me gustaría ahí notarlo con planeadores, ¿no? Con los planeadores. Esa parte de los servicios, a veces no, que eso no está en la receta y no es mío. Debemos ampliar el alcance porque sin eso la planta no opera. Sin CO2, sin ácido, sin para la limpieza. O sea, hay que poner atención ahí. Muy bien. Excelente, Byron. Varios puntos interesantes. Willy, desde tu punto de vista de planeación, ¿cuál podría ser esas buenas prácticas o qué recomiendas como estrategia para hacer esta gestión del planning y la ejecución de capacidad? Y bueno, lo primero, tener un buen plan de demanda. Hay que empezar por ahí. Y ojo con Ok. esto, no es lo mismo tener un plan sell-out, un plan sell-in. Entonces, ojo con qué plan de demanda estamos trabajando. Número uno. Dos, ya lo mencioné también hace un momento, entender cuáles son las restricciones del sistema productivo. Normalmente, los mejores planners, esto no es una regla, pero los mejores planners provienen del piso operativo, con conocimientos técnicos muy robustos, conocimiento de las líneas de producción, y eso es sumamente importante para poder mapear todas las restricciones dentro de tu plan maestro de producción o dentro de tu análisis de capacidad. También administrar escenarios del tipo, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si la línea se daña? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si hubo ausentismo en el equipo de trabajo? Es decir, uno tiene que estar preparado para las diferentes contingencias. Y eso me llega a lo siguiente. No existen los procesos perfectos, ¿sí? Entonces, como tal, el planeador tiene que tener en cuenta buffers. Hay tres tipos de buffers en todo sistema productivo. Hay un buffer de tiempo, ¿sí? Que eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, trabajar o planificar con velocidades comprobadas. Hay un buffer de inventario, creo que ese es uno de los más conocidos, manejar stock de seguridad. Y uno de los más importantes y a veces olvidados también, tener un buffer de recursos. Por ejemplo, una vez me pasó que en una planta de producción teníamos una tripulación, un grupo de trabajo como de 200 personas, pero debido a unas festividades locales tuvimos un ausentismo como de 30 personas, ¿sí? Posiblemente este era un dato o una época aberrante, pero tener también cierto buffer de recursos en determinadas áreas de la planta posiblemente me ayuden a salir adelante, ¿no? Insisto, o sea, los procesos no son perfectos, hay que tener ciertas holguras y obviamente producción nos tiene que también ayudar a definir cuáles son esas holguras. Habrán momentos de máxima eficiencia y productividad de las líneas, habrán momentos en que la productividad también caerá, ¿sí? Entonces,
el planeador debe, con mucho feeling y mucho olfato, y obviamente con la aprobación o con el acercamiento que se tiene con producción, entender a qué velocidad se tienen que planificar las líneas, ¿no? Y nuevamente conocer cuáles son las restricciones del sistema, ¿no? Cambios de formato, cambios de colores, cambios de sabores, mix de producción. ¿Cómo son los mix? Voy de blanco a negro, de negro a blanco, de grande a pequeño, de pequeño a grande. O sea, hay que entender cuál es esa estrategia de producción que a planta o a fábrica le resulta más conveniente. Perfecto. Y ahí quiero el tema que dije, Willy, ¿no? El tema de la secuencia de los cambios de formato es algo que agrega mucha capacidad, porque justamente si tú vas de pequeño a grande, ok, puede que sea más fácil el cambio de formato, ¿ya? O si vas de grande a pequeño, puede que eso sea más fácil el momento de ejecutar el cambio de formato y tienes menos tiempos de cambio de formato y menos tiempos en ajuste de línea hasta llegar a las eficiencias adecuadas. Pero cuando, y me ha pasado, nos han llegado planes que en los cuales nos decían, de esta botella chiquita, haz ahora la grande y luego pásate la intermedia y un lote. Y ahí viene la parte interesante también, el tamaño del lote de producción. Dependiendo de la capacidad de la maquinaria que tienes, puede que solo en el arranque ya acabaste el lote que te pidieron. Entonces, el tamaño del lote tiene que ir de la mano con la capacidad de la máquina restricción que tienes en tu línea, porque puede que sea un lote demasiado pequeño para todo lo que implica el esfuerzo de arrancar una línea de producción. Entonces, eso es un tema importante que los planeadores deben conocerlos también muy bien, para evitar tener esos lotes muy pequeños que implican bajas eficiencias y desperdicio también. Y hay algo, Ricardo, que también, y concordamos con Byron, el tema de que el planner tiene que conocer la línea de producción, ¿sí? Yo lo decía, normalmente los buenos planners salen de producción, ¿sí? Han tenido una época bastante importante a nivel de piso operativo, lo cual les permite tener un conocimiento técnico robusto. Y cuando no es así, o cuando tal vez existen cambios a nivel de tecnología, como decía Byron, los procesos son dinámicos, el planificador constantemente tiene que seguir yendo a piso operativo, a planta, a empaparse de los nuevos cambios, ¿no? Y ahí también me piden mis amigos de producción que no nos escondan la pelota, ¿sí? Es decir, que nos explique casi que a nivel escolar cuáles son los cambios en tecnología, cuáles son las mejores estrategias de corridas de producción, el secuenciamiento. Incluso producción tiene que tener esa andragogía para explicarle al planner los diferentes parámetros de producción y de cambios de formato, de limpiezas, etc. Excelente. No, y va sumando súper bien porque al final es lo que realmente nos causa desconexión, no conocer la planta. O sea, un planeador que no conozca la planta, pues que va a planear, ¿no? Y ahí es un parte sensible con el gerente de planta que difícilmente después llegamos a un acuerdo. Y también los batch que dice Byron, pero está bien. Entonces, mira, este me lleva a la siguiente, súper conectado ya a la siguiente. Ya en la realidad, en las experiencias que han tenido de coordinación, cuando les piden el cambio de formato, cuando les piden los volúmenes, existen los cambios, faltan materiales, esa locura de cambios de formatos que le piden medio loco para producción. Si ustedes tuvieran que decirle al otro proceso, representando a todo ese equipo que hace esta planificación de capacidades y quien administra las plantas, desde planeación hacia producción, ¿qué le dirías que no se olvide o qué no debe hacer Willy? Si tú le tuvieras que decir a todos los de producción eso, ¿qué le dirías? Que seamos, como digo yo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. A veces producción es muy optimista tal vez con sus eficiencias o se ve obligado a ser muy optimistas con sus eficiencias y quiere que programemos al 85% de eficiencia fábrica. Pero si los números demuestran que en los últimos 3 meses has rodado o has corrido tal vez a un 75%, pues tal vez no tendría mucho sentido planificar toda la semana al 85% porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Incumplimiento y más allá de incumplimiento, una promesa de entrega hacia el cliente insatisfecho. O sea, eso es lo que yo le diría a producción. Ok. Producción, si tuvieras que decirle a planeación, representando a todo el equipo de producción, ¿qué no olvide o qué no debería hacer? ¿Qué le dirías?
Bueno, algo que toda la gente de producción le gusta, ¿ya? Pero que sabemos que es difícil porque los mercados ahora piden flexibilidad y piden lotes más pequeños y etcétera, es corridas largas. O sea, toda la gente de producción añora, es feliz cuando dicen corrida larga, ¿ya? Porque ahí obviamente se puede alcanzar las deficiencias, disminuir los desperdicios, ¿ya? Mientras menos cambios de formato tengas, pues producción es más feliz. Pero entonces sabemos que los cambios en el mercado, la flexibilidad que te obliga ahora el tener producciones cortas y poder ser flexible para cumplir las demandas del mercado obligan a cambios como tal, pero sí, o sea, ¿qué diría el equipo de planeación? Tratar de juntar, ¿no? Juntar producciones, demandas, juntar lotes de producción para tratar de minimizar cambios de formato y maximizar corridas más largas. O sea, eso es el anhelo de todo gerente de producción para poder obviamente generar mejores números y tener menores desperdicios y mejores eficiencias. ¿Ya? En lo posible, tratar de hacer. Ok, bien, ahí está. Un poco ambicioso el deseo, ¿no? Que ahí hay que ser siempre, dependiendo de la cantidad de formatos que existen en el portafolio. Pero está bien, es lo que planta necesita y por eso está planning, para balancear eso entre la demanda y el suministro. Ahora, vamos a hacer un cambio de roles, ¿no? Como parte final de este programa. Ahora, Willy va a representar a producción, entendiendo que también tiene bastante experiencia ahí, y Byron va a representar pues a la parte de planeación también de este proceso, que ha manejado también esos temas. Si ustedes fueran representantes ahora del otro proceso, ¿qué harían mejor si ustedes estuvieran representando ahí para que esto fluya ya desde su experiencia? ¿Qué harían mejor como producción, Willy? ¿Qué harían mejor como planeación, Byron? Empecemos por Willy. Pero yo lo que haría y me mantengo es invitar al planeador a que constantemente nos visite y explicarle y asegurarme de que comprende todas mis restricciones sin guardarme ningún as bajo la manga, ¿sí? Porque sabemos que producción suele tener por ahí escondidos sus truquitos para mover uno que otro variador de frecuencia y cuando están atrasados, ahí pues se ponen al día con el plan de producción. Byron se ríe. Entonces, o sea, justamente es tener comunicación transparente con el planificador, de tal forma que él aprenda y aprenda bien todas las restricciones que tiene mi sistema productivo, de tal forma que él pueda plasmar ese conocimiento y transferirlo a su puesto de trabajo y aterrizarlo en un buen plan maestro de producción. Muy bien. Excelente ahí. Eso pasa, ¿no? Muy bien. Ahora, Byron. Ahora eres planeación, Byron. ¿Qué harías mejor desde ese proceso, en tu experiencia? Claro, como planificación, ¿qué le pediría yo a producción? Es que trabajemos en equipo, que estemos enterados del turno a turno, cómo va, que podamos alinearnos cuando hay algún problema en las líneas de producción o en la dotación de materiales, que es un tema crítico también, y que podamos de manera dinámica mirar el número al que tenemos que apuntarle, pero en el camino ir generando estrategias para sortear las dificultades que se vayan presentando, ¿ya? Porque sí, como decía Willy, pues el plan no es perfecto y siempre puede haber alguna oportunidad de mejorarlo o de restituirlo en función de las variaciones que puedan presentándose durante la semana de producción. Eso le pediría. Muy bien. Yo creo que hemos llegado a la conclusión del debate que mientras más tiempo el planeador pase en la planta, mejor va a ser su plan. Mientras más confianza se dé, basado en transparencia entre el planeador y el gerente de planta, vamos a también hacer un buen proceso de planeación de las capacidades. Esos cambios que necesita la planta cumplir para que sea más eficiente, nosotros como planeadores podemos capturarlo en un buen modelo y reflejar tal cual lo que la realidad la planta necesita. En la experiencia de planeadores es, para que sigamos fortaleciendo, es desde el escritorio no se planea, desde la planta se hacen mucho mejor las cosas y se conocen, y esos datos teóricos de los modelos de capacidades se capitalizan cuando vamos a ver si realmente las velocidades son, porque las implicaciones pueden ser interesantes de manera positiva. Bien, planners, amigos, quiero agradecerles mucho por este tiempo, por participar acá. Mensaje final, sin antes de irme, agradecerles por ese tiempo valioso que me han dado y poder seguir creando este contenido para la audiencia, que ya somos 715 suscriptores, que eso me tiene muy contento. Gracias.
Gracias, amigos. Mensaje final. Primero va William y Byron. Bueno, a todos los chicos que hoy todavía se encuentran en su etapa académica, en su etapa de desarrollo profesional, decirle que la parte técnica, como yo lo he venido mencionando, es muy importante, pero más importante es liderazgo, ¿sí? Y como parte de ser un líder, eso implica tener buena comunicación, una comunicación asertiva, saberse expresar bien, saber tener una buena relación interpersonal con mi gerente de producción, con mi jefe de planta, tener habilidades para sincronizar y coordinar y obviamente para hacer que se ejecuten los diferentes planes de producción. Un planner que posiblemente esté solo en su escritorio, machacando hojas de Excel, y no interactuando con su equipo de planta, sin coordinación, sin sincronización, posiblemente no le va a ir tan bien, porque esto es trabajo en equipo, ¿sí? Y la comunicación es fundamental para entendernos, bueno, los seres humanos de forma general, es lo que yo diría. Total. De acuerdo al 100, Willy. Byron. Bueno, a todos los planners que están en formación, que están queriendo llegar más arriba en su escalera como tal de conocimiento y de trabajo, lo que les recomendaría es que siempre el trabajo en equipo es fundamental. Y en el puesto en el que están, que es un puesto sándwich, porque cuando todas las cosas van bien, nadie le ve al planner para felicitarle, ¿ya? Pero cuando hay problemas, todo el mundo le queda viendo al planner, que qué pasó, por qué no llegamos a los números, por qué no tenemos la materia prima, por qué no, la producción no ha cumplido lo que tenía que hacer. Entonces, es importante que tengan el conocimiento completo. Y para eso, obviamente, hay que recurrir a la fuente. Recurrir a las fuentes es ir al área de producción, estar en contacto permanente con la gente también de abastecimientos y compras y tener el número. Y para eso es súper importante el seguimiento diario. Y esa sería mi recomendación, que todos los días estén actualizando sus planes, sus números en función de la realidad que va sucediendo en la planta, actualizando sus tiempos de producción, actualizando sus tiempos de abastecimiento, actualizando los números con los cuales pues van haciéndole más confiable al plan día a día, y llegará el momento en que van a tener el control total de los números y los planes, basado en qué, en el conocimiento de planta y en el conocimiento de sus procesos como tal. Y eso es fundamental, pero para eso, como decía Willy, súper importante marcar un liderazgo, marcar una excelente comunicación, ya tener apertura y conocimiento, a si no sé algo, preguntar, bajar a la planta todas las veces que sean necesarias, hasta estar seguro de que los planes están bien encaminados. Porque un plan bien hecho garantiza ya eficiencia en la planta y garantiza llegar a alcanzar las metas de la organización. Esa sería mi recomendación para todos estos chicos que están ávidos de conocimiento y que quieren comerse el mundo de la planeación. Excelente, se confirma, chicos, lo que vemos en las clases. Allá abajo es todo. Acá arriba el Excel aguanta todo. En la planta, en el mercado, las visitas, conocer, es lo que nos hace fuertes. Así que gracias a ustedes que han llegado al final de este video, hasta este minuto. No se olviden antes de irse darle un clic aquí abajo para que se suscriban. Y este es otro debate. Gracias, amigos. Les mando un abrazo fuerte. Chao, un gusto, gracias.